Gracias. Señora presidenta, señorías, tal y como saben todos ustedes perfectamente, porque es algo que he repetido en muchos debates presupuestarios, el presupuesto es la expresión cifrada, numérica y sistemática del proyecto político del Gobierno. Y, por lo tanto, es uno de los principales instrumentos que tiene un Ejecutivo para llevar a cabo sus políticas. Los madrileños, señorías, hoy estoy convencido que están de enhorabuena. Hoy debatimos precisamente sobre el proyecto político del Gobierno del Partido Popular presidido por Isabel Díaz Ayuso. Hoy los ciudadanos de nuestra región, a través de este debate, sin duda, podrán, y lo están haciendo, contrastar dos formas muy diferentes de entender y de ejercer la política. Y hoy, señorías, podemos estar muy satisfechos por contar con un proyecto de presupuestos que representa la continuidad de un modelo de éxito. Sí, señorías, porque un modelo de éxito que trasciende sin duda al propio Partido Popular. Un modelo de éxito, señorías, fruto del trabajo, del esfuerzo y del talento de los madrileños. Un modelo de éxito compartido con todos aquellos que creen en la libertad como eje fundamental para el desarrollo de una región y el progreso de los ciudadanos. Un modelo de éxito, señorías, que ha hecho posible que Madrid haya pasado de representar el 14% de la economía nacional hace 30 años a representar prácticamente el 20% en estos momentos. Un modelo de éxito, señorías, que ha hecho que los madrileños hoy seamos quienes tenemos un mayor nivel de riqueza, cuando hace muy poco tiempo éramos los cuartos por detrás del País Vasco, de Navarra y de Cataluña. Señorías, un modelo de éxito liderado por el Partido Popular que ha transformado nuestra sociedad y nuestra región, sin duda, a mejor. Madrid ha pasado a ser, lo que decía Cela, un poblachón manchego lleno de subsecretarios, a valorarse, según la prestigiosa fundación japonesa Mori Memorial, como la ciudad del mundo con mayor calidad de vida y la novena más atractiva para la inversión mundial. Pero esas cosas, señorías, la izquierda de esta Cámara y la señora García no lo tienen en cuenta. Y como hemos dicho antes, pero este éxito no es solo del Partido Popular. Es de un modelo y de unos principios que también estoy absolutamente convencido comparten muchos madrileños que votan a otras opciones, como puede ser Vox, y que se sienten identificados con ciertos principios. Señorías, la defensa de la Constitución, la transición, la libertad individual, un modelo de administración eficaz, desregulación, impuestos bajos, compromiso con el equilibrio presupuestario, son principios que la inmensa mayoría de los madrileños apoyan y lo vimos el pasado 4 de mayo. Son principios que han inspirado la política autonómica en los últimos 25 años e inspiran, señorías, los presupuestos que ha presentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2022. Y en este sentido, y quiero agradecer sin ningún tipo de reserva al Grupo Parlamentario Vox que haya sabido identificar en este proyecto de presupuestos todos esos principios. Y agradecer, sin duda, que hayan realizado las oportunas aportaciones para mejorar el proyecto de ley, para profundizar precisamente en esos principios rectores que comparten todos aquellos madrileños que apuestan por una comunidad abierta, dinámica, pujante, solidaria y donde la libertad sea un referente constante. Se ha dicho por parte de la oposición, de la izquierda de esta Cámara, como si fuese una terrible acusación, que este es un proyecto continuista, que mantiene las mismas políticas de siempre. Pues bien, señorías, si esto es una crítica, yo la asumo con gusto, porque, como dice el viejo aforismo, lo que funciona no lo cambies. ¿Por qué vamos a cambiar, señorías, una manera de afrontar la realidad, una forma de diseñar los presupuestos y una manera de ejecutar nuestras políticas cuando dan buenos resultados? Ya sabemos, señorías, que, por desgracia, la izquierda funciona de otra manera, y con su miope visión revisionista de la historia y el derogar por derogar absolutamente todo, incluso aquello que funciona. Fíjese, antes el señor Fernández Lara, el portavoz del Grupo Socialista, presumía de la cifra de récord de creación de puestos de trabajo en el mes de noviembre. Y se empeñan en derogar una legislación laboral que es precisamente la que ha permitido que ahora el señor Fernández Lara presuma de creación de puestos de trabajo. Esta es la izquierda que tenemos, señorías. Miren, hay tres condiciones fundamentales que tiene que cumplir un presupuesto para que se pueda utilizar con eficacia. Que sea coherente con el escenario que estamos viviendo, que sea creíble y que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a la adecuada prestación de los servicios públicos de los que tiene competencia. Porque, señorías, evidentemente no es lo mismo presentar un presupuesto en época de crisis que en época de recuperación
o en fase de crecimiento sano y sostenido. Pues bien, desde ese punto de vista, creo y estamos convencidos desde el Grupo Parlamentario Popular que tenemos un presupuesto que parte de un análisis absolutamente acertado por parte del Gobierno respecto a la situación, a la realidad económica, social que tiene esta región. Porque no estamos ante una crisis financiera como otras del pasado, esas que la izquierda siempre incide en las que hay que generar déficit de manera intencionada y obligatoria como un instrumento de estímulo. No estamos, señorías, ante lo que se conoce una crisis de demanda. Ni siquiera estamos dentro de la crisis. Estamos en un escenario de recuperación, en un escenario y en una crisis que, en todo caso, si es algo, lo es de oferta. Por lo tanto, señorías, si de verdad queremos promover de manera rápida y coherente la recuperación, si queremos de verdad crear más puestos de trabajo y volver a la situación anterior a la pandemia, es necesario levantar restricciones, suprimir trabas, barreras, ayudar a la sociedad, a las empresas y a los autónomos, mejorando, entre otras cosas, su renta disponible. ¿Y cuál es la mejor manera, señorías, de incrementar la renta disponible de los ciudadanos? Bajar impuestos. Por eso estos presupuestos son los presupuestos de la recuperación, son los presupuestos de la consolidación y del crecimiento, son los presupuestos de la normalidad y de la creación de empleo. Son los presupuestos, señorías, con los que vamos a cumplir nuestro programa electoral y los acuerdos de investidura. Pero miren, señorías, la financiación de servicios públicos sin duda requiere el pago de impuestos, pero también hay que ser plenamente conscientes de que los impuestos también son un desincentivo al crecimiento económico y especialmente a la creación de puestos de trabajo. Miren, cada aumento de la presión fiscal, y esto está analizado sin ningún tipo de duda, en un 1%, supone un freno del crecimiento económico de entre el 0,7 y el 1,2 del Producto Interior Bruto, dependiendo del impuesto que se esté subiendo. O como demostró, señorías, un trabajo publicado por el Banco de España tras el estudio de 30 años de la economía española, cada aumento de impuestos equivalente al 1% del Producto Interior Bruto reduce la riqueza del país al año siguiente 1,3. Y, por otro lado, la historia también nos dice y nos demuestra que bajar impuestos supone un estímulo. Por lo tanto, señorías, si este es el escenario y esta es la realidad empírica que nadie puede discutir, ¿qué es lo que nos dice el sentido común que tenemos que hacer si de verdad queremos fortalecer y tener una recuperación mucho más rápida? Pues bajar impuestos. Bajar impuestos. Y por eso, señorías, este presupuesto y este Gobierno y este Grupo Parlamentario y el Grupo Parlamentario Vox lo tenemos muy claro. El compañero de viaje indispensable de estos presupuestos, y es una apuesta irrenunciable, es la bajada de 0,5 puntos al impuesto de la renta de las personas físicas y la eliminación de impuestos propios. Por desgracia, señorías, el Gobierno de España, lo notaremos los madrileños y todos los españoles, pues está en otra historia. Está no solo en no bajarlos, sino en subir todo lo que puede. ¿Y puede alguien entender que, siendo este el escenario y siendo absolutamente imprescindible la recuperación, el Gobierno de España se dedique precisamente a subir impuestos? ¿Se puede entender que en un país como España, donde, señor Fernández Lara, la tasa de paro es del 14,5%, más del doble que la media de la Unión Europea, se dedique el Gobierno de España precisamente a subir impuestos y más en concreto aquel impuesto que más grava, que más entorpece la creación de puestos de trabajo, como es las cotizaciones sociales, en un país donde ya los empresarios y los trabajadores pagan por encima de la media de la Unión Europea bastante más? Pero, ¿de verdad, esa es la política del Gobierno de España? ¿Alguien puede entender que en un país como este, que ocupa el puesto 24 en el índice de competitividad internacional, cuyo impuesto de sociedades y, en concreto, el tipo efectivo medio, así como el tipo marginal efectivo, es de los más altos de la OCDE, se planteen subidas en la tributación a las empresas? Miren, señorías, con este escenario, ¿alguien de verdad se puede extrañar que España haya sido el país cuya economía más ha caído durante la crisis y, desgraciadamente, también sea el país que va a tardar más en recuperarse? Miren, por desgracia, como consecuencia de la política del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios, señor Fernández Lara, Podemos, Más País, Esquerra Republicana, Bildu, en España no hay recuperación, hay rebote, que es una cosa francamente diferente. ¿Se acuerdan, señorías, cuando el presidente del Gobierno decía no vamos a dejar a nadie atrás? Pues lo está cumpliendo. ¿Saben ustedes por qué? Porque detrás de España no hay nadie que se esté recuperando más lentamente que nosotros. Ese es el ejemplo, señorías, que la izquierda de esta Cámara quiere que sigamos.
Pues bien, frente a esa realidad, nosotros sí que presentamos unos presupuestos que apuestan por la recuperación. Frente a la asfixia a las familias en una situación en la que el precio de la luz, de la energía, la inflación se está disparando, nosotros apostamos por bajarles impuestos. Frente a una política irresponsable de penalización del empleo, nosotros presentamos unos presupuestos que apuestan decididamente por la creación de puestos de trabajo. Y nosotros, señorías, frente a quienes quieren seguir en la rueda del déficit y la deuda, apostamos deliberadamente por cumplir el equilibrio presupuestario. Señorías, la relevancia de unos presupuestos y la importancia de los que ha presentado la Comunidad de Madrid no solo radica en el planteamiento coherente con el escenario macroeconómico que hemos presentado, sino que además lo hace con análisis rigurosos y realistas. Y algo de lo que estamos muy satisfechos en el Grupo Parlamentario Popular es que estos presupuestos cuenten con el aval de instituciones independientes que se dedican precisamente a analizar y a valorar los presupuestos públicos. Estamos muy satisfechos, señor consejero, de que la AIREF haya calificado como prudentes los presupuestos de la Comunidad de Madrid, mientras, sin embargo, los presupuestos generales del Estado que ha presentado el señor Sánchez no paran de recibir palos por todo tipo de instituciones. La AIREF, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el BBVA Research, Funcas y el último hachazo, el que recibieron ayer desde la OCDE. Bueno, lo normal, señorías, teniendo en cuenta cómo hacen las cosas. Porque, claro, por ejemplo, ¿se acuerdan sus señorías de la llamada tasa Tobin y de la tasa Google? ¿Se acuerdan en base a qué justificó el Gobierno de la Nación, el señor Sánchez, la creación de esos impuestos? 2.000 millones de euros tenían la culpa. 2.000 millones de euros necesarios e imprescindibles para mejorar la financiación de los servicios públicos en España. ¿Saben cuánto han recaudado en realidad? Ni 300 millones. La tasa Tobin está recaudando un 25% de lo que decían que iba a recaudar. Y de la tasa Google ni hablamos. Estas, señorías, son las cuentas de la izquierda. Las nuestras son la credibilidad. Desde el Partido Popular presentamos cuentas. Otros, señorías, solo hacen cuentos. Los cuentos de la lechera del señor Sánchez y de los miembros de la izquierda de esta Cámara. Y se extrañan y se arrancan las vestiduras porque decimos que no vamos a aceptar sus enmiendas. Pero ¿cómo vamos a aceptar enmiendas de quienes entienden los presupuestos como un mero instrumento de propaganda, de quienes quieren que los presupuestos los cuadran a martillazos a sabiendas de que las cifras y los cálculos son falsos? Para muestra un botón. ¿Sabe, por ejemplo, cómo ha cuadrado su expansivo y magnífico presupuesto la Generalitat de Valencia, el presidente de moda en el socialismo, el señor Ximo Puig? Pues creando dos partidas de ingresos absolutamente irreales, sabiendo que son falsas. Fíjese, ha creado una partida de 1.336 millones de euros en concepto de compensación por infrafinanciación y otros 1.000 millones de ingresos en concepto de fondo de transición hacia la normalidad que reclama el Gobierno de la Nación y que no están reconocidos en ningún sitio. 2.336 millones de euros de mentira, señorías, de mentira. Eso sí, después vendrá el señor Puig cuando no le cuadren las cuentas al cerrar el ejercicio y dirá que la culpa es de la Comunidad de Madrid y del dumping fiscal. Bueno, pues creo que las diferencias entre unos y otros son más que evidentes. Pero miren, ya que se indignan tanto con el tema de las enmiendas, ¿qué les parece que de las 2.100 enmiendas que presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados a los presupuestos generales del Estado, prácticamente la mitad de ellas ni siquiera fuesen admitidas a trámite en contra de los criterios de los letrados del Congreso? Ni siquiera admitidas a trámite. No, ¿dónde está la democracia? Hay que debatirlas. En contra de los criterios jurídicos de los letrados de la Cámara. Y el resto, ninguna aceptada. ¿Qué les parece, señorías, que de las enmiendas que afectaban a la Comunidad de Madrid no hayan aceptado ni una a los miembros de la izquierda de esta Cámara que pretendían mejorar la red de cercanías y las estaciones de cercanías en esta región? ¿Se acuerdan de la campaña del Partido Socialista en el año 2018 respecto a los 5.000 millones de euros que había que invertir en cercanías en la Comunidad de Madrid? ¿Dónde se quedaron? La campaña se acabó con la moción de censura. Esa es la coherencia y el respeto que le tienen a los madrileños. Pero bueno, como les preocupa mucho lo de las enmiendas y están muy indignados, tienen ya preparadas las pancartas o el recurso inconstitucional para hacerse solidario con el Partido Popular por no haber aceptado ni una enmienda en el Congreso de los Diputados.
¿O solamente actúan cuando les pasa a ustedes? Sean un poco más coherentes con lo que hacen y con lo que dicen. Pero miren, señorías, sin duda, tener fijadas unas sólidas bases macroeconómicas de sostenibilidad presupuestaria es fundamental para poder prestar de forma adecuada los servicios públicos que son responsabilidad de esta Administración. Por eso, la Comunidad de Madrid es una garantía de calidad de los servicios que presta. Y por eso los madrileños pueden estar muy tranquilos respecto al uso que hacemos de esos servicios. Porque prestar decididamente servicios públicos es uno de nuestros objetivos. Por desgracia, en la izquierda y en el Gobierno de la Nación no lo entienden así. Porque, miren, los españoles hoy miran con bastante estupor cómo para el Gobierno socialista y de Podemos, que preside Pedro Sánchez, los presupuestos no son, en realidad, un instrumento para mejorar los servicios y mejorar la vida de los ciudadanos. Es simplemente un ejercicio de propaganda. Mire, han hablado de fondos europeos. Mejor ejemplo que ese, ninguno. Es increíble, la verdad, el discurso que hacen y el que ha hecho el señor Fernández Lara en relación con los fondos europeos. Pero mire, ¿saben lo que ocurre? Que, por desgracia, para ustedes estos fondos no son una oportunidad para financiar de verdad acciones de inversión imprescindibles para la recuperación estable. Por desgracia, ustedes no usan los fondos europeos como hizo, por ejemplo, Alemania en 1948 con el Plan Marshall para llevar a cabo reformas importantes que mejoren la coproductividad, la competitividad de nuestra economía. No los van a usar como hizo Alemania para liberalizar, desregular, evitar restricciones, ni para volver lo antes posible al camino de la imprescindible estabilidad presupuestaria. Para la izquierda, señorías, y para el presidente del Gobierno, los fondos europeos exclusivamente son una manera de continuar con sus campañas de propaganda. Es un suma y sigue a los viernes sociales y ahora a los 2 consejos de ministros por semana. Para eso quieren, señorías, simplemente los fondos europeos. Para ustedes, señorías, los fondos europeos no son un instrumento de nación, ni de acuerdo ni de consenso. Es tan solo un arma arrojadiza, en forma de reverencia que le exigen a todos aquellos que reciben alguna cantidad de esos fondos. Pero permítame que les recuerde varias cosas en relación a los fondos europeos. En primer lugar, que el mecanismo de recuperación y resiliencia no son una dádiva ni un regalo del Gobierno socialista ni sale del bolsillo de Pedro Sánchez, sino que es dinero proveniente de Europa, por lo tanto también de los madrileños que aportamos al presupuesto comunitario y que, si están disponibles, han sido, entre otras cosas, gracias al impulso decidido del Partido Popular Europeo. Porque le quiero recordar, señor Fernández Lara, que los países que se opusieron principalmente a que estos fondos se pudiesen crear fueron los países que estaban gobernados por la socialdemocracia europea. Y le tengo que recordar que los fondos se aprobaron y se repartieron por la Unión Europea en función de unos parámetros y criterios objetivos que se aplicaron después a los países. Aquí en España, señorías, desgraciadamente, ni consenso en su diseño, ni en su reparto, ni en su control, y si quieren hablamos de cómo ocultaron el informe del Consejo de Estado. Miren, la cogobernanza es una falacia. En España el reparto a las comunidades autónomas se ha hecho en función de criterios sin ningún tipo de criterio previo. El reparto se ha hecho en función de la decisión arbitraria de cada ministerio. Y por eso el resultado es que Madrid, por ejemplo, va a recibir solo el 10% de los fondos, cuando representamos el 14,5% de la población, el 17% de las empresas españolas y casi el 20% de la economía nacional. Por eso, señorías, a pesar de haber solicitado, por ejemplo, 300 millones para acciones de infraestructura educativa, es decir, para construir y reformar colegios, pues solo nos dan 18. ¿De verdad creen ustedes razonable, justo, adecuado que los sindicatos, por ejemplo, vayan a recibir más de 100 millones de euros para reformar y mejorar sus sedes y la educación madrileña reciba 18? Incomprensible, señorías. Francamente inaceptable. Señorías, señora Azqueti, ¿de qué nos ha servido preparar un concienzudo proyecto con iniciativas e inversiones para la Comunidad de Madrid por valor de más de 20.000 millones de euros para recibir esos fondos europeos si la respuesta ha sido un simple acuse de recibo y nos tratan a las comunidades autónomas como si esto es simplemente una encomienda de gestión? Mire, ese es el gran problema que tienen los fondos europeos, señor Fernández Lara, que ni las comunidades autónomas, salvo alguna y no todas, socialista, ni las empresas, ni los ayuntamientos, ni los autónomos, ni nadie entiende sus planteamientos. Y no lo entienden porque ustedes solo quieren hacer un uso propagandístico de los fondos. Fondos que recibimos por las cantidades que recibimos y bajo las condiciones que se reciben, que son la muestra palpable de la arbitrariedad y de la discriminación a los madrileños. Y eso, señorías, no lo vamos a aplaudir.
No les vamos a hacer reverencias por eso. Lo increíble es que ustedes sí lo aplaudan y hagan reverencias al presidente del Gobierno por perjudicar a los madrileños. Pero, señorías, nosotros tenemos muy claro que el objetivo principal de este presupuesto es la adecuada prestación de los servicios públicos. Y este es un proyecto que, sin duda y sin ningún tipo de ambaje, recoge los fondos necesarios para que nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales o nuestro transporte sigan siendo un referente para los madrileños y para el resto de los españoles. Este es un presupuesto, señorías, que recoge de manera razonable los recursos necesarios para prestar servicios a nuestros mayores y a las personas con discapacidad. Este es un presupuesto, señorías, que apuesta por apoyar a la Administración de Justicia, que sin duda va a suponer también un apoyo estimulante a la cultura madrileña y al turismo de nuestra región. Este es un presupuesto, señorías, que permite dar un paso de gigante en la política de vivienda. El Plan Vive ya es una realidad y, sin duda, el refuerzo con la enmienda de Vox también va a suponer un ejemplo indiscutible de esa ayuda a la emancipación que van a tener los jóvenes de esta región. Señorías, el presupuesto de la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento del 14,8%. Prácticamente todas las consejerías crecen por encima del 15% y las que menos lo hacen, nada más y nada menos que en un 8,6%. Con lo cual, no sé, cuando algunos dicen que estos no son presupuestos expansivos, no sé en qué están pensando y con qué lo están comparando. Sin duda, señorías, y es verdad, tienen ustedes razón, las necesidades son muchas. De hecho, una de las definiciones clásicas de la economía es la gestión de recursos escasos para necesidades infinitas. Pero, a pesar de eso, el documento de presupuestos de la Comunidad de Madrid, el que ha remitido el Gobierno, cubre de manera razonable las principales necesidades de los madrileños. Se ha hablado, por ejemplo, de atención primaria y de centros de salud, y cualquiera que haya oído a los grupos parlamentarios de la oposición, pues lo que pensará es que no está previsto nada, realizar ni una sola obra ni una infraestructura en centros de salud en esta Comunidad de Madrid. Y la verdad es que este presupuesto recoge muchas. Pero mire, señor Laschetti, ya que su palabra sin duda tiene bastante más credibilidad y más peso que la mía, ¿podría usted, porque además tiene un poco más de tiempo que yo, explicar en el siguiente turno a esta Cámara cuáles son, por ejemplo, las inversiones previstas en atención primaria en los presupuestos del 2022 para que algunos vean que hay algo más que solo 3 centros de salud? Bueno, esperamos la respuesta. Señorías, aunque pueda parecerlo, la verdad es que este debate no es un debate para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Es un debate que en realidad se centra, y lo que vamos a votar después, son las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos parlamentarios de la oposición. Por eso parece razonable que repasemos cuáles han sido los argumentos que ha utilizado la oposición para criticar estos presupuestos, para defender sus enmiendas a la totalidad. Pues bien, han dicho que es un presupuesto, y por eso hay que rechazarlo, que prevé menos gasto que el ejecutado en el año 2020, que no son unos presupuestos verdes, justos o sociales, que llevamos una política de regalos y privilegios fiscales y que el gasto por habitante, especialmente en sanidad y educación, es inferior a la media de las comunidades autónomas. Bueno, pues empecemos, señorías, con esa perspicaz crítica de que el presupuesto del 2022 prevé gastos inferiores a los ejecutados del 2020. Bueno, pues sí, pues efectivamente. Pues vaya crítica, señorías, claro, es que el año 2020 fue un presupuesto extraordinario en una realidad extraordinaria en la que todas las administraciones públicas tuvieron que soportar, por desgracia, una crisis tan grave como el COVID, que supuso gastos extraordinarios en sanidad, en educación, en economía, en políticas sociales, etc. Y claro, a mí me parece que no es nada razonable, y si no, que se lo pregunten a las familias madrileñas si ellos lo harían, el mantener los mismos gastos cuando las circunstancias son distintas y, por lo tanto, ya no hace falta mantener ese tipo de acciones, ¿no? Pero fíjese, señorías, hablemos de presupuestos verdes, justos y sociales. Porque, claro, lo primero que habría que saber es qué entienden por presupuestos verdes, justos y sociales, porque la verdad es que suena bastante más a eslogan de argumentario que a un planteamiento coherente después con las políticas que llevan a cabo cuando están en el Gobierno. Bueno, ¿es una política verde en función del incremento del gasto del presupuesto? Porque, claro, el presupuesto que ha presentado la Comunidad de Madrid resulta que, por ejemplo, el programa de biodiversidad crece un 40%, el dedicado a sostenibilidad y cambio climático crece un 65% y el de economía circular crece un 61%.
Bueno, no parece que este sea un motivo para decir que no son verdes. Bueno, por la participación en el conjunto de los presupuestos. Bueno, como ahora el modelo socialista es el de Valencia, ¿cuánto dedica la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición todos ustedes, a medio ambiente? El 0,3% de su presupuesto. Bueno, no parece que estemos muy lejos de esa cifra, ¿no? Y, por lo tanto, no creo que sea eso. Bueno, hablamos de resultados. La señora García ha hablado mucho de descarbonización. Bueno, pues hablemos de descarbonización. Miren, la Comunidad de Madrid representa el 14,5% de la población nacional y somos prácticamente el 20% de la economía de España. Bueno, sin embargo, ¿saben ustedes cuánto aporta de CO2 a la atmósfera Madrid? Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, tan solo el 7% del total nacional. Esto significa, señorías, que por cada madrileño se aporta la mitad de CO2 a la atmósfera que la media nacional. Bueno, ¿dónde está el problema de los presupuestos y los resultados en materia de política verde? Pero decían también que estos no son unos presupuestos justos. Bueno, veamos cuál es el sentido de la justicia que tiene el Partido Socialista. Yo se lo voy a decir. Pues mire, el sentido de la justicia del Partido Socialista es que a la hora de repartir los fondos REACT recibimos el 12%. Su sentido de lo justo es que cuando se presupuestan las inversiones del Estado, Madrid en el año 2021 reciba tan solo el 10% del total, mientras que, por ejemplo, a Cataluña le dan prácticamente el 17%. El sentido de la justicia del Partido Socialista es que en el año 2022 vuelven a reducir aún más las cantidades para Madrid y pasamos del 10 al 8,9 en el año 2022. ¿Saben, señorías, sin embargo, quién sigue manteniendo el mismo peso del 17%? Cataluña. Ese es el sentido de la justicia que tiene el Partido Socialista y debe tener el señor Fernández Lara con los madrileños. Pero bien, cambiemos de tema. Hablemos de regalos fiscales, de privilegios. Bueno, ya sabemos que este es exactamente el mismo mantra de siempre. Y como ya he tenido la oportunidad de explicar con anterioridad cuáles son los efectos en la economía, los efectos reales de subir los impuestos y de bajarlos, no voy a insistir, pero sí en algo que es fundamental porque es algo de base, de concepto. Mire, su problema es que, como dijo Carmen Calvo, ustedes creen que el dinero público no es de nadie. Y claro, como no es de nadie, lo pueden coger como quieran, cuando quieran y en las cantidades que quieran. Y claro, desde esa concepción resulta que la gente se quede con su dinero para ustedes es un regalo o es un privilegio. Y miren, ni regalos ni privilegios, porque yo no puedo regalar lo que no es mío, y menos regalárselo a su legítimo propietario. El dinero sí es de alguien, señorías, es de los ciudadanos, que se lo han ganado con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio. Por eso defendemos una política de moderación fiscal, no solo por los resultados económicos, por una cuestión de principios y de respeto al esfuerzo, al trabajo y a la propiedad de los ciudadanos. Pero mire, ya que hablan ustedes de privilegios y perdonar impuestos, hombre, mal día han elegido ustedes para hacer este tipo de discursos, después de que nos hemos enterado de que, claro, eso sí que lo saben hacer ustedes bien donde gobiernan. Claro, en Móstoles, por ejemplo, donde le perdonan más de 2 millones de euros a una empresa en contra del informe del secretario, informe del interventor, y tienen a toda la corporación imputada, porque eso sí que es, señorías, perdonar impuestos indebidamente, ¿verdad, señorías? Pero bien, pero hablemos del último mantra y de la última gran falacia y mentira metodológica de la izquierda. Y es que, claro, la Comunidad de Madrid gasta en términos de habitante menos que la media de las comunidades autónomas. Mire, me da igual, lo he explicado muchas veces, el sistema de financiación no permite hacer este tipo de comparaciones, pero me da igual. ¿Saben ustedes por qué? Porque para nosotros lo importante no es el gasto por habitante. Lo importante es la eficacia en el gasto. Cuando 6 de los 10 mejores hospitales de España están en Madrid, cuando 3 de los 100 mejores hospitales del mundo son madrileños, cuando Madrid cuenta con la segunda mejor sanidad europea, cuando Madrid ha sido felicitada por la OMS por el Hospital IFEMA y el CENDAL es una referencia, cuando Madrid cuenta con una lista de espera menor en tasa y en tiempo de espera que la inmensa mayoría o que todas las comunidades autónomas, estamos muy orgullosos de hacerlo con una tasa de gasto menor por habitante que el conjunto de las comunidades autónomas. Pero en educación podríamos hacer lo mismo. ¿Pero saben lo que les debería preocupar a ustedes en educación más que el gasto por habitante? La excelencia. Pero claro, un partido que se dedica a aprobar leyes para que al final todos pasen de curso e incluso titulen sin haber aprobado, no les importa. ¿Saben por qué? Porque lo único que les preocupa son las estadísticas. Y quieren cambiar, señorías, el fracaso escolar de hoy por el fracaso laboral del mañana, que es lo que van a provocar sencillamente ustedes. Pero miren, es increíble que al final
ustedes hablen de los presupuestos en estos términos y que el señor Fernández Lara haya hablado de totalitarismo. Mire, lo que tenemos muy claro es que estos presupuestos no son moneda de cambio con Otegi y los presos de ETA. Y estos presupuestos, señorías, los de la Comunidad de Madrid, no van a ser tampoco moneda de cambio para que las productoras audiovisuales españolas y madrileñas les impongan una cuota lingüística, señorías. Porque, señorías, no vamos a permitir que el señor Rufián no solo se permita el lujo de decirnos cuántos impuestos tenemos que pagar los madrileños, sino ahora también en qué lengua tenemos que hacer películas y series en esta región. Y después se extraña, señor Fernández Lara, de cómo están las cosas. Termino, señorías, con una frase. En Madrid se respira un dinamismo y una fuerza que yo querría para Barcelona. Miguel Iceta, ministro socialista de Cultura. Esto, señorías, después de 20 años de gobierno del Partido Popular. Por mucho que la señora García diga, Madrid me da la vida. Pues claro que sí.